En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy vamos a iniciar la tercera charla sobre la vida de San Martín. Hoy día es jueves de la 29ª semana del tiempo ordinario, o sea, estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Lucas 12:49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Piensan que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Queridos hermanos, lo que escuchamos hoy en el Evangelio lo estamos viviendo en esta época. ¿Por qué lo estamos viviendo en esta época? Porque la educación que se está dando a la juventud no es la correcta. A los jóvenes se les está enseñando a vivir en función de lo material, dejando de lado lo espiritual. Por lo tanto, no hay respeto a los padres, no hay respeto a los ancianos, no hay respeto entre las personas. ¿Por qué? Porque las personas adultas y mayores que nos hemos educado en la fe, no podemos aceptar cómo viven los jóvenes hoy día. Y los jóvenes tampoco aceptan cómo quieren que los adultos, aceptar cómo viven los adultos. O sea, hay un problema de moral y de ética actualmente, ¿no? Y eso es lo que dice Jesús. Lo que he venido a hacer es, va a tener división, porque o estás conmigo o desparramas, dice el Señor, ¿no? No hay términos medios, ¿no? Entonces, en cuanto al Evangelio, eso queda bien claro, ¿no? Al Señor se le sigue en forma correcta, exacta. No, para Jesús no existen las medias tintas, ni esas expresiones como he escuchado. No, el Señor es mi chochera, que no sé qué, no sé cuánto. No. Tenemos que aceptar que Jesús es la verdad, y a esa verdad es la que tenemos que tender, tenemos que orientarnos, ¿no? Y si no podemos, pues tenemos que buscar la misericordia de Dios, que también está abierta. Donde abundó el pecado, abundó la misericordia. Pero el Señor ha venido a que se le siga a Él. Por eso, que quiere seguirme, dice, ¿no?, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. En ese sentido vivió San Martín. Entonces vamos a continuar con la vida de Fray Martín. Vamos a ir explicando cómo fue su celda, la barbería, la ropería. Así vamos a ir explicando muchas cosas para después ir viendo, ya ir tomando, haciéndonos un conjunto de todo, cómo él vivió, cómo él fue. Vamos a ir mezclando sus milagros también dentro de lo que vamos a ir definiendo de sus actividades de él. La celda de Fray Martín tenía una antesala para guardar ropa limpia de los frailes y de los enfermos. Tenía una antecelda.
porque había que pasar por esta celda para entrar a la celda de él. Después una puerta con llave que era su propia celda, en la cual casi nunca durmió. Como expliqué antes, él tenía su horario que era en función de sus obligaciones para con Dios y para cumplir con las cosas que le tocaba hacer en el convento. Casi nunca durmió, pues lo hacía donde le agarraba el sueño, ya sea en el coro, sobre todo en las noches en el coro, porque entre el toque de maitines y el toque del alba, ¿no?, hay un par de horas que él aprovechaba para rezar, para disciplinarse, como hemos visto, ¿no?, o para atender a los enfermos que estaban graves en la enfermería. En el coro pues él dormía donde le agarraba el sueño, en el coro, en algún banco, en la cátedra del capítulo, del salón del capítulo, a los pies de un enfermo que estuviese en riesgo. También se echaba a dormir en las andas en las que se llevaban a enterrar a los religiosos difuntos, ¿no? Su vida cotidiana estaba en función de sus obligaciones. Por eso el que más se le pidió, más se le dio, más se le pidió, y él cumplía. En su propia celda había una tarima que tenía templado un pellejo de vaca y una almohadilla rota, reemplazada después por una piedra. Ya en su enfermedad el superior exigió, le dio orden de que esa piedra se cambie por una almohadilla para que él pueda descansar su cabeza tranquilamente. Ya lo vamos a ver en su última enfermedad para partir de este mundo. Había también un crucifijo y una calavera, una silla y una mesa. Como hombre, Fray Martín tenía necesidad de un sueño reparador, solo que él, mientras el grueso de los mortales dormía 8 de las 24 horas del día, el donado limeño, ¿no?, porque era donado, un esclavo prácticamente, lo hacía solo 2 o 3 horas, mayormente por las tardes. Por eso daba la impresión a los que siempre lo veían trabajar que no le quedaba hora de reposo, ¿no? Pero él reposaba lo necesario para poder cumplir con sus obligaciones. Sus obligaciones, para él eran sus obligaciones, pero él lo hacía con gozo, ¿no? Orar, atender a los enfermos, para él era una alegría. En la barbería Fray Martín ejercía el oficio de barbero, sangrador y sacamuelas, ¿no? Aquí vamos a contar 3 experiencias donde vamos a ver 3 milagros de Fray Martín. La gente estaba acostumbrada ya a eso en el convento, a ver esas cosas, y también la gente pobre de la calle, o sea que su santidad de él era una cosa conocida, no es una cosa que ha crecido con el transcurso de los años como una leyenda, no. Dice que esperando su turno, y todos estos relatos están confirmados, ¿no? Están confirmados en las declaraciones que después se han ido haciendo, y consta de cada persona que cuenta. Acá no nos vamos a dedicar a eso, simplemente a relatar las cosas como han sido, ¿no? Ya el que quiere profundizar más puede buscar los libros de su canonización, de todas esas cosas, ¿no? O conseguirse ese libro que yo les enseñé antes, donde está la vida, y ahí sí está sustentado. Todas las cosas que yo digo están sustentadas acá, también sustentadas. Esperando su turno, le dijeron al hermano Fray Martín: haga la rasura al hermano Fray Cipriano, que es el feo de esta casa, ¿no? Desde que llegaron los hermanos religiosos, ¿no? Porque era pequeño, grueso y lleno de pilosidad.
¿Qué fue lo que contestó Fray Martín? Fray Martín respondió: feo lo llamáis porque lo ves chiquitito y de esta manera. Pues, y acá viene él conocía las cosas como iban a ser al futuro, ¿no? Pues él crecerá y será honra de nuestra religión y religioso de gran estatura, ¿no? Él anuncia lo que va a ser. Y así sucedió. Pues Fray Cipriano enfermó y creció una vara. Años más tarde fue honrado con el cargo de maestro, prior de los conventos de Lima y de Arequipa, prior de la Recoleta limeña y vicario provincial de Tierra Firme, calificador del Santo Oficio, catedrático de prima de Teología de la Universidad de San Marcos y obispo de Huamanga, ¿no? La gente veía todas estas cosas en el transcurrir de la vida de San Martín, van reconociendo cómo él tenía esos dones. Fray Alonso de Arenas, listo y en posición para que se le saque una muela. ¿Qué sucedió? Porque ya había que sacarle la muela, imagínense ustedes, en ese entonces todavía anestesia, había que sacarle la muela. Entonces, ¿qué es lo que hizo Fray Martín? Le puso el dedo sobre la muela y se acabó el dolor, sanó milagrosamente. En otra oportunidad le llevaron a un negro con las tripas afuera. Ya más adelante veremos dónde tendía a los negros. Le llevaron a un negro, ¿dónde me quedé? Le llevaron a un negro con las tripas afuera. Fray Martín le chupó con su boca dicha herida, sacándole la sangre, y después le lavó con vino, y luego, mascando romero, se lo puso en la herida. A los 4 días estaba bueno y sano, totalmente sanado, ¿no? Y así hay muchos milagros de él, ¿no? La ropería, que era la antesala a su celda, ahí se guardaba la ropa nueva de los religiosos y las sábanas y camisas de los enfermos. Todo eso administraba San Martín, Tenía un don para poder administrar las cosas perfectamente, No solamente administraba su tiempo y la atención de todos, sino que también económicamente. Todo lo que vamos a escuchar ahora no es que el convento le dio la plata para que haga esas cosas, sino que él salía a pedir limosna. Se guardaba la ropa nueva de los religiosos y las sábanas y camisas de los enfermos. Fray Martín surtió la ropería solicitando limosna a los mercaderes. No era su labor, oficialmente no era su labor, pero él sabía que eso lo debía de hacer. Él sentía que Dios le pedía que haga eso. No tenía preocupaciones por esas cosas. Y eso que a veces, muchas veces, algunos religiosos lo ofendían, como vamos a ver más adelante. Administraba muy bien la ropería de tal manera que podía ayudar a los pobres necesitados sin que sea en detrimento para los religiosos, ¿no? Sabía cómo conseguir ropa nueva para los religiosos y las cosas que ya no estaban para el uso de los religiosos, él administraba y veía cómo repartirlas entre la gente necesitada que le tocaba la puerta. Había una puerta por la cual él atendía a la gente de la calle. Estaba organizada de tal manera que nunca se confundía la ropa de los religiosos cuando se cambiaba por otra limpia. Cada religioso tenía en uso sus propias túnicas. Para el lavado de la ropa, Fray Martín compró un esclavo negro llamado Antón Cocolí, ¿no? Fíjense, él compró, no es que le pidió al superior que necesita plata, no, él compró, ¿no? Él era el ecónomo
de todo lo que era la enfermería, la barbería, todas esas cosas, ¿no? Para lavar la ropa compró un esclavo negro llamado Antón Cocolí. Ya antes dije, ¿no?, que el convento tenía esclavos y había su enfermería especial para los negros esclavos del convento. Procuró que todos en el convento tuvieran 3 túnicas para el uso personal. Y antes de morir, provisionó la ropería del convento con más de 80 camisas. Prácticamente era el ecónomo de la ropería. Las dolencias y medicinas de ese entonces. Las dolencias estaban clasificadas en dolores, males y pestes. Los dolores no encubrían gravedad y eran muy comunes entonces: dolor de cabeza, dolor de oído, dolor de muela, dolor de estómago, dolor de costado y dolor de híjada. El dolor de híjada vendría a ser lo que diríamos hoy día, pues, el hígado, estas zonas de acá del costado. Era el dolor de hígado. Los males, ya se hablaba de males cuando eran dolencias mayores, no siempre fáciles de curar y en algunos casos mortales. Había el mal de cámaras, mal de flemas, el mal de piedra, el mal de orina, el mal de la melancolía, mal de sol, mal del susto, la terciana, la cuartana, el enfriamiento, la gota, la hidropesía, la apoplejía, la perlesía, el tabardillo, el pasmo y el cáncer. Todo eso curaba San Martincito, Fray Martincito. Las pestes eran las epidemias, tenían origen desconocido. La viruela sucedía todos los años y se achacaba a los negros bozales, o sea, a los negros que todavía no hablaban el español. Otra peste era la alfombría. Fray Martín tuvo a 60 novicios en la enfermería en el convento con esta enfermedad, la alfombría, que era un tipo de sarampión. A la enfermedad simple se le denominó achaque y a la repentina y grave accidente. A la fiebre se le llamaba calentura. Para prevenirla aplicaban purga y para menguarla sangría. Todo esto aplicaba Fray Martín y realizaba cirugías menores por ser barbero, ¿no? Entonces ya tenemos una idea general de más o menos lo que ya va haciendo Fray Martín, ¿no?, en cuanto a la administración de la ropería, en cuanto a los males que él curaba y atendía. Él se daba tiempo para todo, él sabía organizar bien su tiempo sin dejar su vida de oración y sin dejar de atender a los enfermos y a los pobres que se acercaban al templo. Entonces vamos a despedirnos y recordarnos, como lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no?, que tenemos que defender nuestra fe. No he venido a coludirme con todos, no. He venido a traer la verdad, y hay una sola verdad que todos debemos de seguir, ¿no? ¿Y cuál es la única verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, que Él ha traído a traer el mensaje de salvación y que tenemos que vivir como Él vivió y cumpliendo con los mandamientos, con las bienaventuranzas, con todas las enseñanzas que Él nos ha dicho, para poder así formar un mundo, como pide el Papa en su última encíclica, ¿no?, la fraternidad de todos. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo el mal. Amén.